Buenas noches, hoy vamos a hablar del tipo de diseño no experimental. El diseño no experimental se observan los fenómenos, no se manipulan las variables, su observación es natural. Entre ellos está el transaccional, en el cual el investigador analiza cuál es el nivel de las variables. Este se divide en descriptivo. El descriptivo describe las características fundamentales de los conjuntos homogéneos. Observa y describe, sin cambiar el entorno, no hay manipulación. El exploratorio se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, es un nivel superficial. El correlacional mide la relación que hay entre dos variables sin que el investigador con alguna de ellas no la manipule, o sea, existe una relación entre las variables y este se divide en positivo cuando el aumento de una hace que aumente la otra, negativo cuando el aumento de una hace que disminuya la otra, y sin correlación cuando el cambio de una conduce al cambio de otra. Entre los otros tipos de diseño no experimental está el longitudinal, que analiza los cambios a través del tiempo. El de tendencia se encarga de estudiar los cambios de una población en general. El de evolución de grupo se estudian subgrupos pequeños, pero estos subgrupos pequeños tienen una característica específica. Por ejemplo, que hayan nacido en determinado fecha o hayan vivido alguna situación en una época, un acontecimiento. Bueno, el de panel, los grupos se manipulan en todo momento. La población por ejemplo, es la misma, pero se le hace evaluación. Por ejemplo, si se va a hacer un estudio cada 5 años, se hacen evaluaciones cada año, cada 6 meses, para ver cómo se comportan esas personas. De pronto, si le administran un medicamento, entonces qué efecto hace al año, a los 2 años, y así sucesivamente. Para los puntos 2 y 3, donde habla que un investigador desea evaluar la relación entre exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud de sexo, el investigador nos pide que le ayude a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también su diseño transaccional y correlacional. ¿Cómo serían ambos diseños? Entonces, pues el diseño experimental busca una causa-efecto. Entonces, la persona, al escuchar los videos musicales, puede tener alguna actitud hacia el sexo. Son dos variables, una que es la población y la otra es el sometimiento a esa música. Entonces, en el correlacional, por ejemplo, podemos decir que, o sea, si el someter a esa población a la música, qué efecto, o sea, el experimental, qué efecto produce. Por ejemplo, en el correlacional, que es no experimental, podíamos ver que desde afuera cómo se comporta esa población a la cual fue sometida a esa música. Entonces, el diseño transaccional se establece una correlación entre la variable, que se tomaría una muestra al azar para analizar
su actitud hacia el sexo mediante la recolección de datos y describiendo la relación e influencia de los videos. ¿Qué actividades se desarrollarían en cada caso? En el experimental se seleccionarían los videos, se seleccionaría la población, variable dependiente, se somete a la población a que escuchen, miren los videos, se somete a la población a una medición, realizar un análisis y unas conclusiones. En el segundo, ya es observar la población a la cual se le hizo esa influencia, a cual fue sometida ese estímulo. Pues. ¿Qué diferencia hay entre ambos diseños? Que el experimental manipula y el no experimental no manipula la variable, su observación es natural. ¿Cómo se manipula la variable de contenido social? Como dijimos en el experimental, la variable se manipula a través del video, es decir, de manera directa. En el diseño transaccional correlacional no hay manipulación, solo observación de la población manipulada. ¿Cómo se inferiría la relación entre las dos variables en el diseño correlacional transaccional? La inferencia se puede realizar aplicando estadística creando tablas. ¿Por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevaran a cabo? Porque este tipo de diseño trabaja con variables ya manipuladas, como dijimos. Ya la población a la cual se le sometió se le hizo el estímulo. Entonces, ya el hecho ya ocurrió. Para el tercer punto, si un investigador estudiara cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión de Irak en el 2003, tendría un diseño longitudinal. Bueno, como vimos anteriormente, el diseño longitudinal habla de la relación o cambios que ha tenido una población o un subgrupo de acuerdo a lo que se quiera a lo largo del tiempo. En este caso, los ingleses se realizan a través del tiempo. Cada 5 años se va a estudiar la evolución y se va a recoger datos por cada año. O sea, puede ser que es como un longitudinal de panel, donde se va a hacer una medición constantemente. Y qué actitud hacia la guerra a lo que estuvieron ellos. Conclusiones. Esta actividad nos permite conocer más de la investigación de los diseños no experimentales y también una parte del experimental donde hay uno donde se manipulan las variables y la otra no se manipulan las variables, y hay uno que también desde ellos mismos en los no experimentales vemos que en el correlacional, o sea, cómo puede pasar de que una variable pueda aumentar la otra, o pueda disminuir, o pueda causar un cambio. Y en los de paneles que son los de longitudinal, que son para los trabajos a través del tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención. Bendiciones.